Muy bien, para los que nos visitáis, estamos viendo el libro de Deuteronomio de una forma sistemática, llevamos casi un año, estamos hacia el final, y hay algo en este libro en el que se hace bastante énfasis, y es lo que veis ahí en la pantalla, la cuestión de la obediencia. Y os voy a hacer una pregunta, no sé, cuando pensamos en la obediencia, lo primero que os viene a la mente, ¿qué feeling os da la obediencia? ¿Os da un feeling positivo? ¿Os da un feeling negativo cuando pensamos en ser obedientes, en la obediencia? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Es un ánimo o es un desánimo? Bueno, seguro que los padres estaréis pensando, ay, la obediencia, mi hijo pequeño, ojalá fuera más obediente. Los hijos, no sé, Abril, que estáis por ahí, si la obediencia es algo que os estimula. El ser obedientes o no ser obedientes, ¿no? Esa risa lo delata. Muy bien. Hay una etapa en la vida en la que yo creo que de forma especial nos cuesta un poquito más ser obedientes. Es una etapa muy bonita, es la adolescencia, cuando llegan los 14, 15 años, porque de repente se abren muchas posibilidades, surgen muchas inquietudes, pasa por tu mente pues casi una pequeñita ruptura, donde antes siempre lo que decían mamá y papá era lo correcto. Después empiezas a cuestionarte, empiezas a valorar otras opciones, empiezas a hacerte preguntas, viene energía, viene pasión. Es una etapa muy bonita y es una etapa que también tiene sus complejidades y donde la obediencia a veces pues nos encontramos con diferentes dilemas. Voy a contaros una experiencia de cuando yo era adolescente. Hay muchas cosas en las que siempre me he sentido muy agradecido y en esta etapa en especial, pero había algo de lo que no me sentía agradecido. Y era de que mi madre era profesora y aún encima ella daba clase justo en el instituto donde yo estaba estudiando. No sé si os identificáis conmigo, los que sois más jóvenes, está vuestra madre ahí en el instituto también. Y recuerdo que fuimos a un viaje de fin de curso, este viaje donde te lo pasas muy bien con los colegas, donde te lo pasas genial. Y justo una de esas noches, mi madre venía a ese viaje también y yo tenía una camiseta nueva y me encantaba ponérmela, me sentía guapo con ella, ¿no? Y hubo un día que nos dejaron como salir de noche, era un sábado, y estábamos en Burgos. Y hacía bastante frío, pero yo tenía tantas ganas de ponerme esa camiseta que a mí me daba igual. Cuando bajamos al hall a las 10 de la noche, recuerdo que estaba yo ahí con mi camiseta y viene mi madre y se acerca a mí y me dice, Miguel, ¿cómo llevas esta camiseta con el frío que hace? Venga, anda, sube arriba, cámbiate la camiseta, ponte una cazadora, vete más abrigado. Y yo con mi terquedad ahí de, no, yo quiero llevar esta camiseta. Aunque bueno, al final le hice caso. Y os puedo decir que al final de la noche, a las 3, 4 de la mañana, cuando íbamos a volver para el hotel otra vez, estaba yo con mi cazadora ahí puesto encima de mi camiseta y de verdad, dándole gracias por haberme dicho eso, porque yo estaba calentito. ¿Cómo hubiera estado si hubiera estado solo con la camiseta en ese momento? Así que adolescentes, obedeced a vuestros padres que saben lo que hacen. Bien, hablo aquí de esta situación, ¿no? De obedecemos, la obediencia, ahora vamos a cambiar, no a los padres, sino a Dios. Dios nos llama y en Deuteronomio vemos como Él espera que seamos un pueblo que también sea obediente. Entonces, así como la etapa de la adolescencia es una etapa nueva, importante, también este pueblo ahora se iba a encontrar con una nueva etapa, un sitio, la tierra prometida, después de esa caminata tan grande por el Sinaí, por todo el desierto. Este pueblo se iba a encontrar en una nueva etapa donde Dios esperaba que fueran obedientes, y lo que vamos a ver en el capítulo 28 de Deuteronomio precisamente es una advertencia, es cómo Dios forma razones y motivos para ser obedientes a Dios. Así que vamos a ver 4 motivos, 4 razones de peso para obedecer a Dios. La primera de ellas, en el capítulo 28, vamos a ver los 15 primeros versículos. La primera razón para obedecer a Dios es que nos protege. Nos protege. Primera razón para obedecer a Dios. Vamos a ver este contexto. Todo este año que estuvimos viendo Deuteronomio, para nosotros fue un año, pero para el pueblo de Israel fue solo un mes. Un mes intensivo, vamos a decir, de formación, un mes intensivo de educación. Vamos a llamarlo así, educación, porque Dios está interesado en darle herramientas al pueblo. Dios está interesado en capacitar al pueblo. Dios está interesado en que este pueblo, ahora que va a entrar en un sitio, sepa cómo vivir de forma que honra a Dios, pero de forma también que genere relaciones entre ellos en sus casas de sanidad, que generen relaciones entre los pueblos vecinos, que sepan cómo
aportar una vida donde puedan tener sanidad. El Dios que hay detrás de la ley es un Dios de sanidad, es un Dios de amor, es un Dios que busca el bien de su pueblo y busca su protección. Y por eso le da la ley. Ya hemos visto la ley, recordáis, cada domingo aquí viendo diferentes leyes. Vamos a repasar algunas de ellas para ver la importancia que tiene eso para la vida del pueblo después. Leyes en este contexto, no podemos ver las leyes desde ahora, sino leyes en el contexto de hace tantos años, donde los pueblos de alrededor tenían leyes a veces tan injustas. Fijaos, leyes de protección contra los pobres y contra los más vulnerables de la sociedad. Capítulo 15, por ejemplo, cuando hablábamos de perdonar las deudas de los que no pueden pagar, cuando hablaba aquí de la ley de Dios, de aportar al que está pasando por necesidad y tenerlo en cuenta. Leyes, por ejemplo, que tenían que ver con el descanso y con el agradecimiento a Dios, leyes para que el pueblo reconozca cuál es su lugar, para que el pueblo descanse, todo el tema de las fiestas. ¿Os recordáis que la ley de Dios decía que había fiestas? Las fiestas del descanso, tener en cuenta a Dios para no cansarnos demasiado. Leyes para el establecimiento de sistemas de justicia, leyes para que haya una buena resolución de los conflictos, leyes para proteger a las personas en casos donde unos acusaban o no se sabía muy bien quién había hecho qué cosas, leyes para canalizar todos estos conflictos y que hubiera justicia. Capítulo 17. Hay uno que me encanta, leyes de protección de la familia, y ahora que Ruth y yo nos vamos a casar, siempre lo estoy nombrando, últimamente lo nombré a más de uno, esta ley que dice que cuando alguien está recién casado, que no lo llevarás a la guerra, no saldrá a la guerra y no le darás muchos quehaceres en ese año, porque es un año que tiene para hacer feliz a su mujer. ¿Veis cómo Dios protege la familia, protege estos nuevos ajustes que hay en las familias? Después, leyes higiénicas, capítulo 23 también. Lo que vemos es un marco, una ley que Dios da para que el pueblo viva según esta. ¿Por qué? Porque vemos que Dios, el Dios que hay detrás, es un Dios de sanidad, es un Dios de paz, es un Dios que lo que buscaba era proteger al pueblo. Obedecer a Dios nos protege, obedecer a Dios en nuestra vida es algo que trae paz, que trae bendición, que trae armonía en nuestro día a día. Por eso Dios nos da esta ley. No es porque sea un Dios que quiera que hagamos siempre las cosas así, no, es porque Dios nos da unos principios con los que vivir como creador que es de nosotros, de la creación, para honrarlo y para protegernos. Esta es la primera razón. Vemos en el versículo 1 del capítulo 28, después de haber dado la ley, esta reflexión, dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones que veremos ahora vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Hay aquí una prescripción. Dios que dice que todas estas bendiciones que nombra ahora te alcanzarán si las pones en práctica. Un Dios que está interesado en que pongamos todo esto en práctica. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, serás bendito en la ciudad y en el campo, serás bendito en tu hogar, allí donde vivas, dentro de tu casa, allí habrá bendición. Versículo 4, serás bendito en el fruto de tu vientre, un Dios que trae sanidad, que trae prosperidad en la descendencia, en la multiplicación, en la vida. Serás bendito en tus recursos, en tu sustento. Versículos 4, 5, 8 y 11. Tus vacas, tus alimentos crecerán sanos. Serás bendito también en tus viajes y en tu relación con los demás, tu entrar y tu salir. Versículo 6. Vemos aquí un pueblo que está llamado a vivir una vida siendo protegidos por Dios, en poner en práctica todas estas leyes. Por un lado, esta protección como una consecuencia natural. Por otro lado, una protección también sobrenatural. Creemos en un Dios que está detrás en nuestra vida. A lo mejor no lo vemos visiblemente, pero detrás, cuidando, detrás está favoreciendo que el bien se extienda en cada acto de bondad, de justicia. Un Dios que protege a su pueblo. Vemos el versículo 7, esa protección sobrenatural. Dice, por un camino vendrán a atacarte contra ti las naciones de alrededor y por 7 huirán. Versículo 10, y verán todos los pueblos que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Dios trae bendición cuando hacemos lo que Él quiere. Dios está presente en nuestras luchas, Dios está acompañando, Dios está peleando nuestras batallas como pueblo suyo lo que somos. A lo mejor estas cosas no las podemos cumplir literalmente, vivimos ya en otra cultura, pero sí podemos quedarnos con los principios que hay detrás de esto para obedecer a Dios, para escucharlo a Él atentamente y para ponerlo en práctica. Imaginaos un mundo
Imaginaos un mundo, una sociedad donde hiciéramos las cosas como Dios quiere. ¿Cuántas guerras nos ahorraríamos? ¿Cuántos problemas en nuestras casas por el egoísmo, por el orgullo? ¿Cuántos problemas en la propia iglesia a veces por cómo hacemos las cosas? ¿Cuántos problemas en el trabajo? Si vivimos de cara a Dios, escuchándolo a Él, si vivimos obedeciéndole a Él. Esta es la primera razón de peso para obedecer a Dios, que nos protege. Dios quiere esto para nosotros porque es un Dios de sanidad. Segundo lugar, segunda razón para obedecer a Dios. Gerson, ¿me lo pones ahí? Dice, muestra nuestra confianza. Podemos confiar en Dios. Se acercan elecciones. Es una decisión importante elegir quién nos va a gobernar, porque quien nos gobierna establece reglas, establece formas, límites en la forma en la que nos relacionamos unos con otros. Y es una decisión importante. Hay algunos aquí que aún no votáis. No sé si tenéis ganas, los que aún no podéis votar, de poder hacerlo, pero sí es una responsabilidad que los que cumplimos más de 18 años estamos llamados. Y en España en particular, cuando nos gobiernan, creo que tenemos una especial tendencia o rechazo a la obediencia. Y muchas veces preguntándome por qué, lo que veo que hay detrás es realmente una falta de confianza. Si nosotros confiamos en lo que nuestros gobernantes dicen, porque son íntegros, porque lo que dicen lo hacen, creo que nos ayudaría bastante a la hora de obedecer. Y muchas veces, da igual el partido político que sea, siempre vemos lagunas, siempre vemos imperfecciones. Y buscamos la manera, a lo mejor, de esquivar esa forma de pagar impuestos, de obedecer en esto, porque realmente lo que hay detrás es que no hay una confianza real en que lo que se está haciendo con nuestros impuestos, las normas que nos están poniendo, son normas que realmente nos edifiquen, nos sanen y nos hagan bien. Y no sé si pasará lo mismo con Dios y con la obediencia a Dios. La fe, la confianza en que Dios realmente sabe lo que hace. Este pueblo que iba a entrar en esta tierra estaba llamado a confiar en Dios. Estaba llamado a sujetarse a Dios, a poner su confianza en Él. No poner la confianza en las reglas, sino poner la confianza en el que da las reglas. Vemos en el versículo 9 que dice, Dios te establecerá como un pueblo santo, dice cómo te juró. Dios hace una declaración aquí, Dios juró al pueblo esto, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Vamos a ir un poquito atrás. Dios había liberado a este pueblo, era un pueblo que tenía una experiencia. Estaba en Egipto, ¿recordáis la historia? Niños, ¿recordáis la historia de Moisés en Egipto? ¿Sí? Y después cómo Dios libera a este pueblo con muchísimo poder. ¿Y qué pasa después? Empiezan a caminar por el desierto. ¿Y qué pasa en el desierto? Dios cuida a este pueblo. Dios lo alimenta, Dios lo protege, Dios lo acompaña. Y hace lo más importante, hace un pacto. Por eso tenemos el Antiguo Testamento. Dios hace un pacto con este pueblo y le dice, yo estaré contigo, te acompañaré, te protegeré, te cuidaré. Dice, pero tú ejerce tu rol, tú tendrás que obedecerme. Esto es lo que yo espero, yo te protegeré, pero tú me obedecerás. A veces vemos un enfoque incorrecto en la ley. A veces vemos la ley en sí misma, vemos las letras, y eso tiene un riesgo. El primer riesgo que tiene es que puede generar gente moralista, gente que siguiendo los ritos y diciendo yo hago esto bien, cumplo esto, cumplo lo otro, ya soy bueno, soy buena persona. Ya con hacer esto, ya a veces hasta no necesito ni a Dios siquiera. Ya con esto voy a tener razones para que cuando me tenga que encontrar con Dios decirle, oye, pero yo he hecho esto, he hecho lo otro. Es un riesgo de fijarnos demasiado en la ley en sí misma. Otro riesgo que tiene el fijarse solo en la ley es que puede producir rechazo. Yo creo que aquí tenemos que hacer una autocrítica a veces en la Iglesia, en la forma en la que transmitimos cómo tenemos que relacionarnos unos con otros y cómo hacer nuestras actividades. Hay que hacer. ¿Se puede hacer? No se puede hacer. Esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto se puede hacer. Y si solo nos fijamos en la ley, al final nos va a generar rechazo. Decir, es que esto es como una opresión. Parece que me están diciendo que tengo que hacer esto, que no puedo hacer esto. Cuando Dios lo que busca no es tanto que nos fijemos en la ley, sino que confiemos, que veamos más allá, que veamos que detrás de la ley hay un Dios que tiene todo controlado. Y muchas veces, no siempre, lo que Dios quiere es que nosotros confiemos, que depositemos nuestra confianza en Él. Que digamos, Señor, tú me estás diciendo que esto es bueno, voy a hacer esto porque confío en ti.
tú no me estás diciendo que esto es bueno, no voy a hacer esto, porque esto sé que no me va a hacer bien a mí y no va a hacer bien al resto, no va a hacer bien a tu plan. Ahora, la cuestión es, ¿confiamos? ¿Este pueblo confiaba? Dios hace una advertencia aquí, le está diciendo, antes de que entréis aquí, yo os advierto de lo que quiero para vosotros. Una buena razón es que no que obedezcáis la ley porque sí, no que hagáis las cosas fijándose en eso, es que confiéis en mí. Este pueblo se iba a encontrar en medio de muchas filosofías. Hoy vivimos en medio de muchas filosofías. Hoy nos llegan muchas corrientes, nos llegan muchas formas de hacer las cosas. ¿En qué nos estamos apoyando para saber qué está bien y qué está mal? ¿En qué nos estamos apoyando? Sobre todo los que decimos que hemos creído en Jesús, que lo creemos como Señor. ¿Realmente en qué nos apoyamos? El llamado es a pasar tiempo con Él, escuchándole, diligentemente, con los oídos abiertos, diciendo, yo que estoy en medio de un pueblo extranjero también, quiero escuchar lo que tú me dices, quiero confiar en ti. Porque es verdad, hay muchas tentaciones muy atractivas. Satanás está detrás queriendo apartarnos. Pero Dios dice, ¿confías en mí? Esto es una buena razón para obedecer, porque la obediencia refleja nuestra confianza en el Dios que decimos que tiene todo controlado y el Dios en el que ponemos nuestra confianza. Estos 15 versículos que Dios expone al pueblo a través de Moisés son versículos donde está animando hacia adelante, diciendo, confiad en mí, confiad en las bendiciones que yo os voy a dar. Pero ahora vamos a pasar a una segunda parte, y es una segunda parte un poco más oscura. Es una segunda parte donde el tono cambia un poco, no van a ser las bendiciones de la obediencia, sino van a ser las consecuencias de la desobediencia. Estos versículos del 15 al 68, vamos a ver aquí la tercera razón, si la puedes poner, Gerson, para obedecer a Dios, y es que cuando obedecemos a Dios, frenamos el mal. Hace poco, Fernando Filgueira y yo teníamos una conversación con una persona, ¿te acuerdas, Fer? Que hablándole del bien, del mal, cuestionaba la realidad del mal. Decía que no creía en que hubiera un bien, en que hubiera un mal. Eso era un producto de nuestra cultura, quizá una postura muy relativista, pero creo que hay bastante consenso en la sociedad en la existencia del bien y la existencia del mal. Lo podemos ver, lo podemos palpar, lo podemos sufrir muchas veces, el mal. Ahora, ¿cuál es el origen del mal? ¿De dónde viene? Aquí también hay muchas teorías. ¿Viene del ser humano? Bueno, no sabemos exactamente de dónde viene el mal, pero sí que vemos la primera referencia bíblica que nos habla del mal. Y es antes de que se creara el ser humano. El mal, cuando Satanás decide, como un ángel en el reino de Dios, decide rebelarse, decide separarse de Dios, decide retar a Dios. Ahí es la primera referencia que tenemos del mal, muy asociada a una separación de Dios. Hay una relación muy directa entre el mal y esa separación. ¿Dónde tenemos la primera referencia del mal en el ser humano? ¿Dónde? Que alguien me lo diga. La primera referencia de que vemos el mal. En el jardín del Edén, ¿cuándo? ¿Qué pasa? Que el hombre y la mujer, los dos, deciden romper con Dios, dejar de confiar en Dios. ¿Os dais cuenta la relación que hay? La misma relación con Satanás, la misma relación con el ser humano de alejarse de Dios, de dejar de confiar en Dios, de dar de lado a Dios y darle la espalda y no honrar ese lugar que Él se merece. Vamos a ver aquí esta relación. Dice así, el Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado, dice, por tu mala conducta y por haberme abandonado. Vemos aquí como el mal, como esa relación siempre de separación del ser humano con Dios. Desde el primer hombre, aunque nosotros también tenemos esa marca donde tenemos una tendencia ya natural, también vemos esa relación, de esa separación que extiende el mal. Y aquí hay una advertencia para nosotros, porque Dios nos ha dado libertad. Dios dice, el mal, podemos hacer dos cosas con él. Podemos extenderlo o podemos frenarlo. Y Dios cuando habla a un pueblo al que le ha dado libertad. Dios habla a un pueblo al que le ha dado raciocinio. Personas, como estamos nosotros aquí, que podemos decidir. Decidimos nosotros. Decidimos qué hacer.
personas inteligentes, personas que tienen capacidades que otras partes de la creación no tienen, y tenemos esa capacidad. Y Dios, cuando habla a este pueblo, le habla porque es un pueblo que tiene una capacidad, y Dios le está hablando directamente para que ellos tomen decisiones. Y va a hacer una advertencia, pero esta advertencia, en todos estos versículos, lo vamos a ver con dos enfoques. Por un lado, con un enfoque de descripción, una descripción, la consecuencia natural de no hacer el bien, de no seguir a Dios y confiar en Él. Versículo 16 dice: debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que yo hoy te ordeno, dice, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Esto es una descripción de lo que va a pasar si el hombre se aleja de Dios, la consecuencia natural. Lo que antes eran bendiciones, que veíamos, ¿recordáis? Bendiciones en el hogar, aquí, en la ciudad o en el campo. Ahora el versículo 16 dice: maldito serás en tu hogar. Versículo 17, así como en tus recursos antes, por estar cerca de Dios, la consecuencia natural es que vas a tener bendición, aquí la consecuencia natural va a ser que no va a haber bendición. En los viajes y en las relaciones, el versículo 19, vemos aquí la descripción. Esto es una realidad. Cuando nos alejamos de Dios, extendemos el mal. Por otro lado, otro enfoque es una prescripción. Es decir, Dios no solo describe, sino que Dios también actúa activamente, frenando el mal y emitiendo un juicio. Hay un versículo duro, aquí que es el versículo 63, que dice: así como el Señor le agradó multiplicarte y hacerte prosperar, dice, también le agradará arruinarte y destruirte. Dice, serás arrancado de raíz de la misma tierra que ahora vas a poseer. Vemos aquí muchos textos en los que se ve que Dios actúa activamente. Dice, el Señor te castigará con epidemias, con fiebres, el Señor hará que te derroten, etc. Tenemos que explicar esto. No es que el Señor se complazca en destruirnos. No es que se complazca. Aquí dice la versión que se goza en destruirnos. Dios nos ama profundamente. No vamos a ver un Dios que se complace destruyendo al ser humano. Con lo que se complace Dios es con destruir el mal. Dios sí que satisface su ira. Cuando el mal se extiende, el destruir el mal es algo que le complace profundamente. Sabemos que no le complace destruir al ser humano porque Él mismo es el que ha tenido que cargar con las consecuencias tremendas de nuestras acciones, de cómo se ha extendido el mal. Él ha sido que por protegernos a nosotros ha cargado, después veremos, con todo eso. Pero sí que es un Dios justo y es un Dios santo y es un Dios que sí que se complace destruyendo el mal. Y aquel que deliberadamente rechace a Dios y se mantenga haciendo el mal, Dios sí que se gozará en mantenerlo alejado. A veces podemos ver, cuando vemos el juicio de Dios, como algo implacable, como algo cruel, como algo que emite juicios, pero realmente lo que está haciendo aquí Dios es un gesto de tremendo amor hacia su pueblo, hacia el ser humano. Es un gesto de tremenda misericordia, porque este pueblo aún no había entrado en esta tierra y Dios precisamente lo que quiere es que esto no pase. Dios los está alertando y no está descafeinando aquí tanto el poder del mal como su juicio, porque podía decir, bueno, no te va a pasar. Aquí este texto, de verdad, este texto dice cosas tremendas. Este texto dice que hay madres que comerán a sus hijos por desesperación. Dice que tú te casarás con una persona y otro se acostará con ella. Son cosas tremendas. Cuando el mal se extiende, el mal no tiene miramientos y es poderoso en cierta manera. Pero Dios dice, quiero advertiros de que esto no os suceda a vosotros. Por eso advierte como un gesto de amor profundo Dios a su pueblo para decir, ¿cómo vives? ¿Cómo vas a vivir cuando te encuentres en esa tierra? Dios advierte como un gesto de amor. Este es el tercer punto, como una buena razón para obedecer a Dios, que es frenar el mal y también frenar el juicio. Y por último, y acabamos ya con esto, vamos a decir que una buena razón para obedecer a Dios es que muestra nuestro agradecimiento a Dios. La realidad es que si el juicio de Dios tuviera que caer sobre cada uno de nosotros, no estaríamos ninguno aquí. No estaríamos ninguno. ¿Quién puede decir que no ha hecho mal, que no ha mentido, que no ha extendido en el punto de responsabilidad que tiene en haber hecho las cosas mal? ¿Quién puede decir eso? Que levante la mano. No podemos decirlo. No podemos decirlo. Dios realmente
es el que ha cargado. Yo no sé si algunos casaríais con una persona infiel. ¿Os casaríais alguno con una persona que sabéis que va a ser infiel? Pues Dios se casó con un pueblo que iba a ser infiel. Porque aún en estas advertencias que Dios le estaba dando al pueblo, sabía que después lo que iba a hacer este pueblo iba a ser abandonarlo. Este pueblo va a abandonar a Dios, lo veremos después. Si leemos el Antiguo Testamento, vemos cómo este pueblo lo abandona y justo después va en cautiverio a Babilonia. Pero en cierta manera también es nuestra historia. También nosotros hemos abandonado a Dios. Y gracias que su juicio no ha caído encima de nosotros. Por eso el Evangelio decimos que es una buena noticia. Por eso esta mañana, cuando recordamos aquí el pan y el vino, decimos que podemos sentirnos libres, porque Dios ha cargado sobre sí todo el peso, toda la maldición, todo el juicio que cada uno de nosotros debía de cargar. Y gracias a Dios por esto. El contexto de este pueblo, del pueblo de Israel, era un pueblo que había sido liberado y obedecían habiendo sido liberado. Nosotros hemos sido liberados también, porque Dios ha cargado en la cruz, cuando vemos a Jesús ahí con su sangre derramada, Dios ha cargado sobre él todo el castigo que teníamos que haber sufrido nosotros. La obediencia nunca tuvo el papel de justificarnos delante de Dios. Nunca tuvo ese papel. Tiene el papel de una conducta, una respuesta coherente a cuando vemos a Jesús en la cruz decir, Señor, tú eres mi Salvador, porque su sangre es la que nos limpia. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, una conducta coherente. Si yo creo que Jesús murió por mí, que recibió el castigo de Dios para liberarme a mí, para que yo pueda tener paz, para que yo pueda tener libertad, para que yo pueda relacionarme con Dios, como decía esta mañana Esteban, sabiendo que mi deuda ha sido ya pagada, ¿cómo voy a vivir de espaldas a Dios? No es coherente. La mejor forma, la mejor de darle gracias, de decirle gracias Señor por lo que has hecho en mi vida, es mostrar obediencia, es hacer las cosas realmente como Dios quiere en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones, en la familia. Dios espera que seamos obedientes, que extendamos el bien, con un corazón agradecido a Dios por lo que hizo por nosotros. 4 razones en este texto, 2 advertencias, bendición y maldición, pero 4 razones importantes para que podamos tener una vida de obediencia. Nuevas etapas, etapa en la adolescencia, nueva etapa de este pueblo que iba a entrar en la tierra prometida. ¿Y tu vida y mi vida cómo está? ¿Podemos empezar una nueva etapa hoy de obediencia? ¿Podemos chequear nuestra vida y ver si hay cosas en las que estamos viviendo de forma que a lo mejor nos estemos haciendo daño con algo, esta parte en la que no estamos viviendo bajo la protección de Dios? ¿Cómo está tu confianza? ¿Cómo está mi confianza en Dios? ¿Realmente sabemos y creemos que Dios sabe lo que hace en nuestra vida? ¿Que sabe lo que hace en nuestras familias, en la iglesia? ¿Tenemos fe? ¿Tenemos confianza en eso? ¿Cómo estamos actuando? ¿Estamos extendiendo el mal con malas relaciones? ¿No le estamos dando a Dios lo que se merece por todas aquellas cosas que hay en nuestra vida? ¿Estamos siendo coherentes, en cuarto lugar, con la forma en la que vivimos? ¿Cuál es la motivación para obedecer o desobedecer? ¿Somos coherentes al ver la muerte de Jesús en la cruz, a vernos libres? ¿Cómo estamos con esto? Me gustaría dejar ahora 2 minutos para que pensemos en esto, en el papel que tiene la obediencia en nuestra vida, en que pensemos que somos ese pueblo de Israel en esa etapa que va a empezar a vivir y busquemos buenas razones, que pensemos en situaciones prácticas, en nuestro día a día, lunes, martes, miércoles, en nuestra casa, cómo podemos mejorar en esto, cómo podemos honrar más a Dios en esto. Si hoy aún no has creído en Jesús como tu Salvador, ¿no significaba esto Jesús para ti? ¿Aún sigues con el juicio de Dios sobre ti? Puedes darle gracias a Dios porque Él se ha hecho maldición, Él ha pagado un precio altísimo. La ley, la obediencia no te va a salvar. Dice Gálatas 3, del 10 al 13, dice, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y esto sabemos que nadie lo puede hacer. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y la ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Ahora, Jesús nos rescató de la maldición de la ley al hacerse Él maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Vamos a destinar 1 o 2 minutos a pensar, cada uno ahí donde estás, en tu sitio, en tu relación con Dios, lo que significa para ti
y en cómo está tu obediencia, si tiene un buen papel en tu vida, en mi vida, para honrarle y también con todas estas razones que hemos visto. Gracias, Señor, porque tenemos muy buenas razones para obedecerte. Lo primero, te honramos a ti. Te damos gracias por ser Dios, porque tú eres el creador de este mundo, de todo lo que vemos, también de nuestra vida, de nuestro corazón, de todo lo que vemos, Señor. Y damos gracias por ser un Dios de amor tan grande, un Dios justo y un Dios que busca nuestro bien. Gracias por protegernos, gracias por darnos leyes, por darnos normas que nos van a enriquecer. Gracias por habernos dado libertad también para poder decidir. Gracias porque buscas que confiemos en ti y tú acudes una y otra vez a nuestro rescate. Gracias por pagar el mal también, gracias por ir contra él, porque eso nos consuela, saber que el mal va a ser derrotado y el mal no va a tener trascendencia siempre. Pero sobre todo y por encima de todo, gracias por tu gracia, por tu favor, gracias por Jesús, porque tú has pagado un precio que nosotros no podíamos pagar. Y es algo, como decía Mariano esta mañana, que no podemos llegar a entender, pero oro a ti porque en esta mañana todos los que estamos aquí podamos entender tu sacrificio, que podamos ver claramente lo que te ha costado, veamos tu amor detrás de esto y podamos tener una respuesta positiva, podamos decir, Señor, creemos en ti, queremos vernos liberados de la carga del juicio, queremos ver tu amor detrás en tu carácter, amándonos, dándonos libertad y que eso traiga esperanza y que traiga compromiso a la Iglesia también. Este es el lema de nuestro año, con compromiso, pero en la esperanza y en la libertad de que tú nos has salvado y que queremos ser instrumentos en tus manos para traer bendición y para que otros te conozcan a ti. Ayúdanos en esto, en nuestras debilidades, en nuestra fragilidad. Toca tú nuestro corazón hoy, pero también mañana, pasado, que podamos recordarlo. En el nombre de Jesús, amén.